Buenas tardes, quisiera confirmar si me escuchan. Quiero iniciar pidiéndoles disculpas a todos quienes nos han esperado desde las 12. Tuvimos un problema técnico que nos impidió estar al aire como normalmente solemos hacerlo. Eh, Sin embargo, estamos listos para iniciar. Quiero darle la bienvenida al expositor que nos va a acompañar el día de hoy. Es Iván Astudillo Córdoba, profesor universitario con 23 años de trayectoria y funcionario y experto en el sector financiero por casi 30 años. Iván nos va a estar compartiendo el día de hoy algunos tips sobre el tema financiero. Así es que yo le cedo el micrófono y le doy la bienvenida. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes, al Grupo Graiman, por esta invitación. Es para mí un honor estar con ustedes aquí y compartir un poco de nuestra experiencia en el tema financiero, nuestra trayectoria como académicos de más de 20 años y en el sector financiero, tanto bancario como de seguros y el sector cooperativo en los últimos 10 años. Espero estar a la altura de sus expectativas. Yo quisiera empezar diciendo que normalmente el tema financiero para gente común y corriente, yo me incluyo tal vez en mi juventud cuando fui estudiante universitario, era un tema tabú, sonaba un tema muy técnico, muy complejo, ¿no es cierto? Los flujos de caja, los estudios de análisis de proyectos, las grandes inversiones. Sin embargo, luego de haber recorrido este camino, nos ha tocado entender que las finanzas en realidad son un modelo simple que se reduce en una visión de lo más simple posible a dos factores. El uno es el ahorro y el otro es el endeudamiento, que puede ser preocupaciones tanto de las grandes corporaciones como la es el Grupo Graiman, el Grupo Peña o cualquier corporación del mundo, como lo es a un nivel familiar, inclusive a un nivel individual. Todos tenemos las preocupaciones de lo que es el ahorro y si debo o no endeudarme tal vez en alguna situación para financiar algún sueño, algún proyecto que tenemos, que puede ser mi primera casita, mi primer carro, mi primera moto, mi primera bicicleta, cualquier sueño que tengamos a nivel individual como a nivel familiar. Entonces, tal vez valga la pena iniciar con una contextualización histórica. El mundo financiero aparece desde la prehistoria. Las finanzas son tan antiguas como la misma naturaleza. Hay indicios que en la prehistoria, en la Persia antigua, que es la civilización más antigua conocida con evidencia histórica en la humanidad, en la antigua Persia, que es donde hoy están asentados los países de Irán, Irak, Siria, Líbano, también Israel. Las finanzas y el dinero en sí mismo nacen como un efecto de los depósitos que hacían los agricultores y los productores de granos en las almaceneras, en grandes depósitos, en donde los agricultores dejaban su grano cosechado para que sea cuidado y mantenido, y a cambio de estos depósitos en granos, recibían un certificado, un papel, que luego podía ser negociado. Este es el inicio del dinero, del papel moneda como lo conocemos hoy en día. También hoy en día tenemos la variante del dinero plástico e inclusive el dinero virtual, que es lo que tenemos muchos de nosotros en los celulares, o las tarjetas de débito que nos activan un cajero automático, las tarjetas de crédito que nos permiten pagar y hacer transacciones de compra de bienes y servicios de nuestras necesidades. Antes de avanzar, quisiera dejar abierta una ventana para preguntas y respuestas también que podrían manifestarse, ¿no? No sé si tenemos un moderador en el foro que podría ayudarme con la respuesta a esta inquietud que acabo de transmitirles.
Iván, efectivamente, Sí, Mónica Pinos nos va a ayudar al final de su exposición. Ella va a poder recopilar todas las preguntas que quienes nos escuchan las hagan a través de Yammer y le va a dar lectura para poder ir respondiendo y despejando esas dudas. gracias, ya recordé. Ok, entonces estábamos en la prehistoria, vamos avanzando rapidito porque no quiero aburrirles con historias. Precisamente la materia de historia no era mi favorita en la escuela, el colegio, pero nos toca hacer esta contextualización. Más adelante, la civilización avanza y hay un rompimiento que hoy en día se manifiesta, ¿no?, en la cultura antigua entre lo que es el judeo-cristianismo, del cual nosotros somos parte, y el islamismo, ¿no? Los musulmanes que son tan estigmatizados con ISIS, el terrorismo y todas estas posiciones radicales, que realmente así como hay radicales en el islamismo o en los musulmanes, a veces vemos radicales también en este hemisferio del planeta, el judeocristianismo. Eh, Uno de los rompimientos culturales, y quiero ya pasar a temas financieros, es el tema del cobro de intereses, ¿no? Que de alguna manera se menciona que, por ejemplo, el chulco, que es tan cercano a mucha gente de todos nuestros estratos sociales, eh, eh, tenemos amigos, tenemos conocidos que han sido víctimas del chulco. Justamente para los musulmanes es el extremo del abuso de una práctica judía, que es esto del cobro de intereses sobre un crédito. Entonces, aquí hay un rompimiento histórico hace varios siglos, en donde los musulmanes catalogan el cobro de intereses como pecado mortal, así como los musulmanes también pegarse un traguito, como lo hemos hecho todos nosotros en nuestra vida, tomarnos un ron, unos draques o inclusive el vino, para los musulmanes es pecado. En los países del lejano oriente que practican la religión del islamismo, es pecado. También es pecado cobrar intereses. Mientras que todos sabemos que en este lado del planeta, pues tomarnos una cerveza, tomarnos una copa de vino, tomarnos un traguito con los amigos no es pecado. Tampoco es pecado cobrar intereses. Ahora, eh, las leyes de los países de este lado del planeta, del judeo-cristianismo, han tratado de regular este cobro de intereses para que los intereses no lleguen al punto que conocemos bien, al que llega el chulco, ¿no? Que es inclusive penado. El chulco es penado y el sistema financiero formal, eh, háblese bancos y cooperativas en nuestro medio, tenemos una serie de regulaciones que respetamos, que debemos seguir para justamente no abusar de nuestra posición de poder, entre comillas, que es tener dinero para prestarlo. Porque regresando al inicio de la charla, el problema del ahorro y del crédito es precisamente el rol que cumple el sistema financiero formal. Bueno, me dirán, el chulquero también lo hace, ¿no? El chulquero tiene dinero que ha captado de algún lado y a veces son herencias, a veces son producto de la práctica misma del chulco, y pone ese dinero a disposición de la gente que lo necesita, pero sabemos que el chulco pues lo hace a tasas o rendimientos financieros, en un lenguaje más técnico, definitivamente abusivos e inclusive ilegales. Entonces, definitivamente la opción más sana para tanto ahorrar como acceder a un crédito es definitivamente el sistema financiero formal, nuevamente bancos y cooperativas de ahorro y crédito, por encima del chulco. Seguramente entre los oyentes hay personas y amigos que tienen, mejor dicho, amigos o tal vez familiares que han sido víctimas del chulco en el pasado, derivando en situaciones realmente complejas, realmente graves. Es así que ya en nuestro tiempo, en nuestro momento, en nuestro espacio, que es la República del Ecuador, cabalmente la provincia de La Suay, en donde hay un sinnúmero de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, se dice que Cuenca es la capital
del cooperativismo financiero. No tenemos instituciones grandes, las más grandes del país, las dos más grandes del país y otras un poco más pequeñas, que tienen su matriz aquí en la ciudad de Cuenca, tienen una particularidad que las diferencia de los bancos. Los bancos que también hacen este proceso de captar ahorro y prestar dinero, o canalizar ese ahorro a crédito, que es justamente la función de estos entes del sistema financiero, que en términos técnicos se llama el proceso de intermediación financiera. Intermediamos entre la gente que tiene dinero para ser ahorrado y la gente que requiere de crédito para financiar su empresa, su emprendimiento, sus sueños, su primer carrito, su primera moto, su primera bicicleta, su primera casa. Aquí hay una diferencia inclusive jurídica entre los bancos y las cooperativas. Me atrevería a decir dos diferencias básicas. Los bancos responden a un grupo de accionistas cerrado y las cooperativas responden a un grupo de propietarios más bien abierto. Hay cooperativas en donde prácticamente con el simple hecho de tener una libreta de ahorros, una cuenta en esa cooperativa, me convierte en copropietario de la institución. Esa es la primera diferencia, la estructura de propiedad. El banco pertenece a un grupo de accionistas cerrados y la cooperativa de ahorro y crédito pertenece, por lo general, a la totalidad de quienes manejan una cuenta en esa institución. Ahora, la segunda diferencia, inclusive expresa en las leyes y en el marco jurídico que nos rige en el Ecuador, es que el banco es per se una entidad con fines de lucro, ¿sí? Es decir, busca generar un negocio lucrativo que sostenga su operación en el tiempo. Es decir, que tenemos bancos que tienen décadas, hay por ahí algún banco que tiene un siglo de historia en nuestro país y algunos bancos como el Banco de la SUAY, que ya no está con nosotros, que también este rato hubiera tenido probablemente cerca de un siglo de funcionamiento. Mientras que las cooperativas son, por su naturaleza, instituciones sin fines de lucro, sin fines de lucro. Entonces, ¿en qué se traduce estas dos diferencias básicas o fundamentales? El banco es de un grupo de accionistas cerrado que busca lucrar, que han invertido su capital en el banco con la finalidad de obtener dividendos, de obtener un rendimiento, idealmente que lo reciban anualmente, mientras que las cooperativas es un grupo de gente más grande que se une en una cooperativa con la finalidad de emprender actividades de intermediación financiera. Es así que hay, por ejemplo, segmentos como el microcrédito, que es el segmento más bajo del mercado financiero, que si bien la ley o el marco jurídico actual del Ecuador permite que los bancos o las instituciones financieras cobren tasas de hasta un 30%, que para alguna gente es demasiado. Y por esta razón, hay muchas también cooperativas de ahorro y crédito que tienen tasas de interés en los créditos bastante menores a las que pueden los bancos ofrecer en créditos para un emprendimiento pequeño, por ejemplo, para, no sé, yo trabajo en el grupo Graiman y mi esposa, me acabo de casar y en nuestro barrio hay un espacio para una tiendita, entonces yo necesito un crédito para habilitar esa tiendita. Probablemente, si es que necesitan un crédito pequeño de $500, puede ser, o de $300 para arrancar el negocio de la tienda, si es que van a un banco, probablemente algunos bancos no les atiendan, les digan, sabe que no podemos trabajar no trabajamos en esa línea de negocio. Pasa mucho en el sector rural, por ejemplo. Mientras que hay cooperativas que justamente están para atender ese mundo, porque que tal vez los bancos lo desprecian porque no es el negocio más lucrativo. El costo de operación de atender créditos de $300, de $500, es demasiado costoso para la utilidad que genera. Es por eso que eventualmente las leyes permiten a los bancos cobrar tasas de hasta un 30%. Las cooperativas, al no ser
al no tener fines de lucro, eventualmente sí atienden estos créditos de $300, de $500 para un primer emprendimiento. Inclusive me atrevería a decir algunas cooperativas montos menores que tienen justamente la finalidad de apoyar estos emprendimientos pequeños del sector popular del país. Sector popular del país. Así es que hay otro factor importante que quisiera mencionarles, que es un fenómeno que, por ejemplo, países como Alemania nos han dado ejemplo, ¿no? Justamente Alemania, Suiza, Austria, el País Vasco en España, las provincias del norte de Italia, de Trento y Bolonia, son países en donde el cooperativismo, entes que se forman por la voluntad de muchas personas, están mayormente vinculadas a la actividad financiera. Por ejemplo, en Alemania se dice que el 70% del mercado financiero lo manejan cooperativas y cajas de ahorro que no tienen fines de lucro, mientras que el 30% restante lo manejan bancos, que son entidades, como ya ustedes escucharon, con fines de lucro. ¿Esto qué genera, qué ha generado en Alemania, ¿no? Ha generado principalmente una posición bastante antigua de que el pueblo se organiza para evitar ser víctima de los chulqueros. De hecho, hay no quiero volver de nuevo a la historia que a veces es antipática, pero hay un hecho histórico que nace justamente en Inglaterra en el siglo XVIII, en 1700 algo, que el escritor del famoso libro Robinson Crusoe, que es un señor, no recuerdo el nombre de apellido, Dafoe, justamente lanza una voz contra los chulqueros que en Inglaterra funcionaban en esa época y que estaban chupando la sangre al pueblo, ¿no? Estaban enriqueciéndose a costilla de ser prestamistas hacia el pueblo, hacia la gente más necesitada, pero en condiciones de explotación o condiciones de prácticamente robarles todo el dinero que producían o su riqueza. Sin embargo, en Inglaterra no prospera esta posición o esta moción de este señor Dafoe, y más bien en Alemania, me parece que en Hamburgo, en el año de 1796, se constituye la primera caja de ahorro cooperativa que empieza a hacer este proceso de intermediación financiera sin fines de lucro. Es el pueblo de Hamburgo que se une y conforman esta caja de ahorro y crédito en la cual todos depositaban sus dineros y accedían a créditos de este fondo común. Es decir, que Alemania tiene una larga historia de lucha contra el chulco y, como ya indiqué, hoy en día el 70% del mercado financiero lo atienden en Alemania instituciones sin fines de lucro como son las cooperativas y cajas de ahorro. Se me acaba de venir a la mente un ejemplo también cercano. Les mencioné las provincias de Trento y Bolonia. De hecho, en la provincia de Bolonia, me parece que es del norte de Italia, está una empresa que debe ser proveedora del grupo Graiman, que es la Sacni. La Sacni es una fábrica de hornos cerámicos enorme, de las más prestigiosas del mundo, que es precisamente una cooperativa, que es decir, es una empresa que es de propiedad de todas las personas de la provincia o del pueblo en donde la SACNI funciona. Nuevamente, este es un modelo de organización económica que está en nuestro país floreciendo, ha florecido mayormente en el sector financiero, y como les decía, Cuenca es la capital del cooperativismo financiero. Y bueno, ustedes conocen cuáles son. Ahí están JEP, Jardín Azuayo, las dos más grandes del país, y que generan de alguna manera una dinámica parecida de que es que la riqueza que se produce aquí en Cuenca y en el Azuay quede al servicio de los ciudadanos que vivimos y trabajamos y laboramos y generamos nuestro granito de arena para beneficio de las empresas para las que trabajamos, las instituciones, en mi caso, por ejemplo, la Universidad del Azuay o la cooperativa Caja, pero que la riqueza que generamos
tanto al nivel individual como mancomunadamente, se quede al servicio de nuestra comunidad, al ser instituciones locales de esta ciudad, de esta provincia. De hecho, es otro de los factores que diferencian al sistema financiero alemán. En Alemania hay 70% del mercado financiero está manejado por algo más de 600 cooperativas y cajas de ahorro, pero cada una tiene un rol dentro de su territorio y funcionan más bien en una red interconectada que han hecho una institución financiera enorme, enorme. He tenido la suerte de ser invitado 2 veces a Alemania por la Fundación de las Cajas de Ahorros y alguna vez que entré por Frankfurt. En el centro financiero de Frankfurt hay 2 torres de 40 pisos. La una es del Deutsche Bank, que es el banco alemán, que es un banco privado, algún momento un banco estatal, como lo es hoy aquí el Banco del Pacífico. Hoy es un banco que ha sido vendido a un grupo de accionistas privados. Y la otra torre de 40 pisos es de Beca Fondos, que es la administradora de fondos de la Federación de Cajas de Ahorro de Alemania, que son todas estas casi 500 cajas que están regadas por Alemania, pero que cumplen su función de intermediación financiera localmente en los pueblos y ciudades de Alemania, velando porque justamente la riqueza de esa ciudad o de esa región quede al servicio de quienes generaron esa riqueza. Entonces, entrando ya en la parte última, ¿qué debo hacer para ahorrar? Tenemos a veces esos limitantes mentales de que no me avanza el sueldo, no puedo ahorrar. Hay una práctica, curiosamente, judía también, al igual que el chulco, que es el tema del diezmo que hemos oído, que a veces vamos a la iglesia y oímos el tema del diezmo. A veces el tema del diezmo ha sido una palabra también conectada a la corrupción en el entorno político. Sin embargo, el diezmo es una práctica judía. El judío ortodoxo tiene como costumbre de todo lo que gana y sabe que casi que por una visión casi religiosa, debe guardar el 10% de lo que gana. Es así que ellos tienen la costumbre de guardar en alguna mecánica el 10% de lo que ganan. Preguntémonos nosotros, personas de diferente nivel de ingresos, por ahí hay una máxima popular que dice: ganes lo que ganes, jamás te avance el sueldo. Si ganas $400 del salario básico, no te avanza el sueldo. Si un jefe de área gana $4,000, por lo general no le avanza el sueldo. Si es que hay un vicepresidente que gana $14,000 de sueldo por sus responsabilidades, tampoco le avanza el sueldo hasta que no encontramos esta disciplina del ahorro, que tal vez es el momento de invitar y motivar a todos a emprender esta práctica. Hoy la mayoría de bancos y cooperativas en el país ofrecen planes de ahorro. Para abrir una cuenta en una cooperativa no se necesita más de 10, de $20, y con un poco de disciplina, que es lo que tal vez nos juzgan muchas veces a los latinoamericanos, o al menos al promedio del ciudadano latinoamericano, se puede perfectamente emprender un programa de ahorro, ¿no? Parece ser que no es un tema, entonces, de que no me avance el sueldo, sino parecería ser que necesitamos la disciplina de los judíos, la disciplina judía, que a veces la palabra disciplina es más una palabra que se la vincula con los deportistas o con los japoneses o con los alemanes o con los anglosajones, los norteamericanos, que tienen la disciplina, y que los latinoamericanos no tenemos la disciplina. Pues habría que realmente hacer una campaña y un esfuerzo mancomunado para demostrar que sí podemos ser gente disciplinada. Y si tal vez el 10% de lo que ganamos nos parece mucho, pues un 5% podría ser un camino para iniciar una libreta de ahorros que nos va a permitir mañana, con esa libreta de ahorros, acceder a un crédito, tal vez no muy grande en el caso de los bancos, pero sí en una cooperativa de ahorro y crédito puedo yo acceder a un crédito que me permita iniciar mi sueño, mi emprendimiento, mi negocito,
mi señora quiere tener una tienda en la casa, mi señora quiere tener una peluquería, queremos poner una panadería. Todo nace pequeño, ¿no? Todo nace pequeño. Acuérdense que eh, todo negocio que lo vemos enorme hoy en día, mi abuelo tuvo una amistad con Alfredo Peña Calderón, que en paz descanse, que es una persona tan respetada en la ciudad y en el medio. Y la verdad es que todas esas empresas, inclusive Graiman y todo el grupo Graiman, empezó con pequeños emprendimientos que hoy son grandes corporaciones. Así que en el mercado hay opciones de ahorro de todo tamaño, desde una libreta de ahorros, una libreta de ahorro programado. Si es que tenemos más capital, podríamos pensar en un certificado de depósito a plazo. Y finalmente, esto nos va a conectar con el sistema financiero formal, nos va a alejar del chulco, en el cual mucha gente cae a veces por desesperación, por urgencia, por emergencia, y terminan siendo víctimas de intereses usureros, del 2% mensual, del 10% mensual, del 2% diario, del 1% diario, que si cogemos papel y lápiz y sumamos, son tasas realmente criminales. No se me ocurre otro término, criminales. Y hay vidas y familias enteras que se pierden y se destruyen por haber caído en el chulco. Entonces, yo no sé, Moni, cómo estamos con el tiempo. Quisiera, si es que tengo más tiempo para presentar algunas ideas luego de este marco general sobre el tema financiero que he presentado, que puedan guiarme sobre algunas requerimientos o dudas específicas que pueda tener el grupo de personas a las que nos estamos dirigiendo. Sí, sí, Iván, más bien tenemos todavía unos de 10 a 15 minutos. Creo ¿Ya? que las dudas están muy orientadas hacia en qué momento es oportuno, más bien dicho, de mis ingresos, qué es lo oportuno, qué debo guardar, cuál es ese porcentaje, cuándo es momento de invertir, en qué recomendaciones de qué tipo de opciones se pueden acceder en el momento en el que yo tengo que endeudarme. De acuerdo. Gracias, Moni. Bueno, la verdad es que cuando es momento de ahorrar, yo diría que siempre. Cuando es momento de empezar a ahorrar, siempre, así sea con $1, ¿no? A veces los bancos, que como conversábamos, ya son instituciones con fines de lucro, que tienen la obligación de dar una rentabilidad, un rendimiento financiero a sus accionistas. Tal vez por eso es que ha crecido tanto el sistema cooperativo financiero en el país y sobre todo acá en Cuenca. Bueno, en el país entero. Hoy en día las cooperativas de ahorro y crédito captan más del 30%, del 30% de los ahorros de todo el país. Parece ser que en general la población ha ido prefiriendo, sobre todo el segmento popular, las cooperativas de ahorro y crédito, y me atrevo a decir que esto ha permitido que las cooperativas de ahorro y crédito evolucionen a estar en igualdad de condiciones, en calidad y productos y servicios que, que los mismos bancos, que muchos de los bancos más grandes. Recuerdo que uno de los proveedores de tecnología que tenemos nos decía, el banco más grande del país no tiene el centro de cómputo más moderno y más grande, lo tiene una cooperativa. Ustedes pueden imaginarse cuál. Es decir, hay esta dinámica ha hecho que las cooperativas que no les exigen $100 para abrir una libreta de ahorros o no les exigen $500 para una libreta de ahorros Prime, les pueden abrir, como les digo a ustedes, una libreta de ahorros con 5, con 10, con $20 y nuevamente siempre es momento de ahorrar, siempre es momento de ahorrar. Por varias razones. Como les decía, la primera, esto nos vacuna
de mañana por una urgencia, una emergencia o cualquier tipo de necesidad, caer en manos de los chulqueros, caer en manos de los chulqueros. Si es que hemos tenido una libretita de ahorros manejada cierto tiempo con cualquier cooperativa, inclusive banco, somos automáticamente candidatos a un crédito. Si es que tenemos cualquier tipo de emergencia o se nos activa un sueño, como ya lo dije, pues somos ya sujetos de crédito inicial, al menos inicialmente, por el simple hecho de tener una cuenta formal en una institución financiera formal, sea banco o cooperativa. ¿Cuándo, la siguiente parte, cuándo es momento de endeudarnos? Yo también, durante los años de mi juventud, era muy reacio a endeudarme y a emprender una serie de sueños que uno tenía. Sin embargo, algún amigo un poco mayor, que era un empresario de mucho éxito, me decía, estábamos en una de las crisis, no sé si la crisis del año 90, 95, de la guerra con el Perú, de los apagones, de todo de la devaluación, de la macro devaluación. Y él me decía, siempre es momento de endeudarse, porque la oportunidad que tienes al frente, tal vez mañana ya no esté, pero si tuviste el atrevimiento, no quiero usar la palabra audacia, porque me van a decir, hay muchos audaces también que se han estrellado, pero si es que yo me endeudo con un riesgo debidamente calculado, y más aún si es que es para emprender algo, pues estén seguros que es la mejor decisión que podemos tomar. Más allá de que si el fracasa el emprendimiento, el aprendizaje que tengamos nos servirá de bagaje o de experiencia para un siguiente emprendimiento que podamos tener. Pero bueno, pongámosle fe, si le ponemos fuerza, sueño y trabajo a cualquier emprendimiento, estoy seguro que esto va a salir. Entonces, otra cosa, ¿no? Es un tema cultural en nuestro medio, el sueño de la primera casita, ¿no? El sueño de la casa. A nivel macroeconómico, algunos de ustedes me entenderán que la construcción es el motor, se sabe que es el motor de la economía. Cuando el sector construcción se activa, todas las demás actividades de la economía se activan también, y no lo estoy diciendo porque Greiman tenga una relación directa con el sector de la construcción. Obviamente, mientras más construcción exista en el Ecuador, Greiman venderá más y podrá sostener los trabajos, no despedir a nadie, que ha sido uno de los temas tan complejos ahora en la pandemia. Y por esta razón, el gobierno apoya todo este tipo de créditos de vivienda, de primera vivienda, vivienda popular. Me parece que hasta $90,000 ustedes pueden conseguir un crédito de vivienda, y no les estoy diciendo con esto que se compren una casa o un departamento de $90,000, pero si quieren construir una casita de 25, de $30,000 o inclusive menos, tenemos créditos en el mercado, tanto bancario como cooperativo, a una tasa de un 4.5% hasta 20 años o más de crédito. Entonces, esto ha permitido, no solo por parte desde los gobiernos que hemos tenido, dinamizar la economía o sostener una dinámica económica, sino también apoyar a que la gente no siga pagando un arriendo, sino que tal vez el arriendo que paga lo destine al pago de la cuota de su casa propia. Y de esta manera, desconcentramos la riqueza, ¿no? Porque mientras pagamos arriendo, estamos entregando nuestro dinero a una persona que tal vez ya tuvo para comprarse un bien y sigue capitalizando esta inversión. El momento que estamos tal vez comprándonos nuestra casita con la cuota de crédito equivalente a lo que pagábamos de arriendo, pues estamos haciendo un patrimonio que eventualmente quedará para nuestros hijos. Alguien va a decir, ¿para qué me voy a endeudar a 20 años? Pues en 20 años pueden pasar tantas cosas, y es parte también de nuestra cultura latina. No estamos acostumbrados, como los anglosajones o los japoneses o los europeos, no estamos acostumbrados a pensar en el largo plazo, pero nuevamente aquí es cuando la ecuación financiera
activo, pasivo, o lo que tengo y lo que debo, se va traduciendo en lo que queda para mí y para mi familia, ¿no? Si es que me endeudo en una casa, que me significa la misma cuota del arriendo, estoy de alguna manera generando un ahorro obligado que va a quedar mañana para mis hijos, como herencia, ¿no? Es un bien que está ahí, es un bien tangible que está ahí. Y bueno, la mayoría de créditos, para los que piensan, tal vez como mencioné hace un momento, que me puedo morir mañana y me quedo con la deuda, pues todo, por ley, dentro del Ecuador, todo crédito de vivienda, por ley, tiene obligatoriamente un seguro de desgravamen. Es decir, si es que padre o madre, los deudores, fallecen, automáticamente la cuenta, la deuda de la casa o del bien inmueble es saldado con el seguro de desgravamen. Es así que el patrimonio queda libre. Si es que muere el esposo, la viuda con sus hijos, pues queda con su casa libre de deuda, y es un patrimonio que puede inclusive volverse a hipotecar para hacer un crédito, para comprar maquinaria, para montar, construir una tienda, construir un galpón, para la panadería, para cualquier tipo de emprendimiento que la familia pueda tener. Entonces, tal vez con esto, y queriendo dar paso a las preguntas de los quienes nos escuchan, les debo decir que siempre es momento de empezar a ahorrar, y siempre es el momento de pensar en una deuda prudente cuando el fin es importante para nuestros sueños, más aún si es un fin de carácter productivo. Entonces, no sé, Moni, si es que habría algún otro tema que quisieran Sí, sí, Iván, que tenemos toque. algunas preguntas. Tenemos acá una pregunta que dice, es muy importante el concepto del cooperativismo, pero en la práctica las cooperativas tienen miles de socios que no participan o están muy involucrados. ¿Cómo lograr que los socios se involucren y participen activamente? Gracias. Bueno, la verdad es que es un tema cultural, ¿no? O sea, yo creo que el involucramiento de la gente en las cooperativas, pues debe nacer de cada uno. No hay manera es un tema tal vez de nuestra cultura, de nuestro temperamento latino, andino, de no querer participar, no querer. Ahí es cuando el liderazgo es importante, ¿no? Deben haber personas que tomen el liderazgo y decidan participar en el tema del cooperativismo. El cooperativismo es una opción que, si tal vez algunos de ustedes o la persona que nos hizo la pregunta no lo ha vivido, no lo ha sentido, pero el hecho de que tengamos cooperativas enormes como que tienen más de 1 millón de socios, más de 20,000, 30,000, 50,000 socios, quiere decir que si es que yo no he pensado en participar, hay ya millones de personas que lo están haciendo y están entrando en el proceso democrático que se vive en las cooperativas, en donde hay elecciones, se eligen listas que van al proceso democrático, tal cual como las elecciones del gobierno nacional. Una lista gana, una lista pierde, la lista que gana, bueno, hay una campaña ahí, pues la lista que gana seguramente es aquella que pudo transmitir un mejor plan de trabajo o mejores perfiles dentro de sus participantes. Y finalmente vemos que es una opción, y no es una opción romántica o soñadora o utópica. Es una opción perfectamente tangible, y aquí en Cuenca más que nadie, o sea, más que en ningún lugar del país, ¿no es cierto? Las cooperativas están ahí, están vivas. Cada vez vemos más agencias, más cajeros automáticos, más gente que tiene crédito en tal o cual cooperativa, más gente que dice yo hice tal o cual cosa en mi casa, en mi negocio, con un crédito de una cooperativa. Esa sería mi respuesta a esa pregunta, agradeciendo como debemos, ¿no?, por la pregunta. Muchísimas gracias, Iván. Tenemos una pregunta más.
¿Cómo podemos fomentar una cultura de ahorro? Creo que es la pregunta no solo está orientada al hogar, yo creo que también en las empresas. ¿Cómo podemos fomentar cuando estamos en una época tan crítica? ¿Cómo podemos fomentar esta cultura de ahorro en la gente, esta capacidad de priorizar y de administrar correctamente el dinero? Bueno, la verdad es que la educación financiera es algo que justamente las Naciones Unidas las ha puesto, me parece, como parte de los ODS, de los objetivos del milenio. Eh, Realmente es como todo en la vida, cuando no conocemos de un tema. Por eso creo que es tan importante. Yo espero realmente haber estado a la altura de la expectativa con lo poquito que conozco de mi experiencia de vida en el sector financiero y en la investigación académica. Son temas culturales, tenemos que vencer, ¿no? Tenemos que la disciplina, insisto, ha sido algo que nos cuestionan tanto a los latinoamericanos. Realmente hay tesis antropológicas, sociológicas, de que por qué los latinoamericanos no somos tan disciplinados como los nórdicos, los europeos, los norteamericanos, los japoneses, inclusive los mismos chinos, ¿no? Que estamos viendo lo que la China, y curiosamente la China comunista, está logrando en el planeta con su capacidad y su disciplina. Entonces, yo creo que es algo que debe nacer de cada individuo, vencer esa etiqueta de indisciplinados que tenemos. Y como digo, si bien algunos bancos por el tema de lucros te exigen $100 como mínimo para abrir una libreta, pues hay cooperativas que no te piden sino $5, o inclusive hay opciones, pero hay que tomar la decisión nada más. Yo creo que es una opción de una decisión, así como cuando el doctor nos dice, oiga, usted tiene que bajar de peso, y dice, ay, doctor, qué pereza, pero a mí es que me encanta el pan, o a mí me encanta el cuisito del viernes con mis amigos, o me encanta tal cosa. Pues ya cuando el tema de bajar de peso no es un tema solo de estética o de verme bien, sino es un tema de salud, que ya nos pasa muchas veces cuando estamos mayores, cuando ya estamos con que aparece la diabetes, que aparece el hígado graso, que aparecen esas cosas, pues mejor tomar la decisión hoy para que en la vejez no me pese esa falta de voluntad, esa falta de decisión, y por último, esa falta de disciplina, que cada vez que hoy escuchamos los latinoamericanos, la palabra disciplina como que nos arde en alguna parte del cuerpo o de la cabeza, porque tenemos el estigma de que somos indisciplinados. Y bueno, la verdad es que el cuencano, en general el azuayo, eh, eh, no sé si es un tema de nuestros ancestros cañaris, que fueron tan fregados que los incas no les pudieron conquistar, sino tuvieron que hacerle casar al inca con una princesa cañari para poder generar una alianza. Eh, Esa tenacidad del cuencano, del azuayo, es lo que debe llevarnos a adquirir esa disciplina y a tomar la decisión ahora. Como digo, no se necesita 500, $1,000, $2,000. Necesitamos empezar con $5 y de ahí hacer un compromiso. Como dicen, para cualquier camino, por muchos kilómetros, millas o distancia que sea, todo camino empieza con el primer paso. Todo camino empieza con el primer paso. Y ese primer paso puede ser hoy, no mañana, puede ser hoy, si es que tomo la decisión. Esa sería mi respuesta, Moni y estimada audiencia. Muchísimas gracias, Iván. Por temas de tiempo, a concluir con el espacio, yo te haré llegar las preguntas que se vayan quedando en nuestra red sobre el tema para que nos puedas ayudar y hacer llegar a la audiencia las respuestas. Quería agradecerte a nombre del Grupo Graiman y de quienes son parte del Club de Aprendizaje por tu tiempo, por tus conocimientos y por este espacio que ha sido muy enriquecedor.
Bueno, muchas gracias, Moni, a ti, a todos, al Grupo Graiman por habernos considerado, por la invitación. La verdad es que espero haber estado a la altura y espero, sobre todo, ser agente de cambio en positivo, que el mensaje que les acabamos de dar haya sido de su agrado, haya sido lo suficientemente positivo para que se logren cambiar vidas, porque, insisto, han habido muchas familias, muchas vidas que se han perdido por caer en el chulco cuando tenemos hoy día opciones para ahorrar, para endeudarnos perfectamente asequibles y sanas y que pueden cambiar vidas en bien, no en mal, que pueden cambiar vidas en bien. Eso es, y gracias nuevamente por la invitación, Moni. Muchísimas gracias, Iván. Gracias. Chao, chao.